No todos los secretos culinarios merecen ser descubiertos. En el corazón de Oaxaca, durante el sofocante verano de 1940, la ciudad vivía sus días con la tranquilidad característica de aquellos tiempos. Las calles empedradas resonaban con el eco de las campanas de Santo Domingo, mientras los vendedores ambulantes pregonaban sus mercancías bajo el sol implacante. Entre ellos, un anciano de rostro curtido y manos temblorosas se había convertido en una figura familiar para los habitantes del centro. Don Julián Méndez, como todos lo conocían, había llegado al barrio de la Merced hacía poco más de 3 años, arrastrando un carrito de madera pintado de verde desteñido. Nadie sabía exactamente de dónde venía, aunque algunos rumores lo situaban en los pueblos remotos de la Sierra Mazateca. El anciano no hablaba mucho. Sus ojos grises permanecían hundidos en cuencas profundas, enmarcadas por arrugas que parecían surcos en tierra seca. Vestía siempre la misma camisa de manta blanca y un sombrero de palma raído que proyectaba sombras sobre su rostro enjuto. Pero lo que realmente llamaba la atención de don Julián no era su apariencia, sino sus tacos. Desde la primera vez que instaló su puesto en la esquina de la calle Independencia con Mina, los clientes comenzaron a formar filas. El aroma que emanaba de su comal era hipnótico, una mezcla de especias que ningún otro taquero de la región parecía dominar. La carne que servía don Julián tenía una textura incomparable. Era tierna, casi sedosa, y se deshacía en la boca con una facilidad que dejaba perplejos incluso a los paladares más experimentados. Algunos juraban que jamás habían probado algo similar. Las amas de casa intentaban sonsacarle la receta. Los otros vendedores trataban de espiar sus técnicas de preparación, pero el viejo guardaba su secreto con un celo casi religioso. Cuando alguien preguntaba sobre el origen de su carne, don Julián respondía con una sonrisa desdentada y una frase ambigua. «Es carne especial, de proveedores muy selectos», decía mientras sus manos huesudas preparaban otro taco con movimientos mecánicos y precisos. En aquellos años de escasez, cuando la guerra en Europa hacía que muchos productos llegaran con dificultad a México, la capacidad de don Julián para mantener su negocio bien abastecido resultaba casi milagrosa. Mientras otros vendedores se quejaban de la falta de suministros, el anciano nunca parecía tener problemas. Su carrito siempre exhibía montones de carne perfectamente cortada, marinada en una salsa rojiza que despedía un olor embriagador. Los clientes hacían cola desde temprano. Algunos llegaban incluso antes del amanecer para asegurarse de probar aquellos tacos legendarios. Entre los clientes más asiduos se encontraba Tomás Villegas, un joven reportero del periódico local El Imparcial de Oaxaca. Tomás había desarrollado una verdadera adicción por los tacos de don Julián. Cada tarde, después de terminar sus reportes en la redacción, caminaba las 6 cuadras que separaban el periódico del puesto del anciano. Siempre pedía lo mismo: 3 tacos con extra de salsa verde y un refresco de tamarindo. Durante meses, esta rutina se repitió sin sobresaltos. Pero Tomás era periodista de nacimiento, y su naturaleza curiosa no podía evitar hacerse preguntas. Una tarde de julio, mientras saboreaba su segundo taco, Tomás observó algo que despertó su instinto investigador. Don Julián guardaba la carne en un baúl de madera oscura, cerrado con un candado herrumbroso. Cada vez que necesitaba más producto, el anciano se inclinaba sobre el baúl, lo abría apenas lo suficiente para meter la mano, y extraía porciones envueltas en tela de manta. El proceso era rápido, casi furtivo, como si no quisiera que nadie viera el interior. Tomás notó también que, a diferencia de otros vendedores que recibían entregas de proveedores durante el día, nadie jamás le llevaba mercancía a don Julián. El anciano llegaba cada mañana con su carrito ya cargado, desde un lugar desconocido. La curiosidad de Tomás creció durante las siguientes semanas. Comenzó a hacer preguntas discretas entre los otros vendedores del mercado. Nadie sabía quién le surtía la carne a don Julián. Don Esteban, el carnicero más antiguo de la Merced, confesó entre dientes que jamás había visto al viejo comprar en su puesto ni en ningún otro del mercado. «Es un misterio, muchacho», le dijo mientras afilaba su cuchillo. «Y te voy a decir algo más. Esa carne que venden no se parece a ninguna que yo haya cortado en 40 años de oficio». Las palabras de don Esteban se clavaron en la mente de Tomás como una espina. El periodista decidió investigar por su cuenta. Una madrugada de agosto, se apostó en la esquina oscura de un edificio cercano, esperando ver llegar a don Julián. A las 4:30 de la mañana, cuando las calles aún dormían bajo un manto de niebla,
el anciano apareció arrastrando su carrito. Venía desde el sur, por la calle Morelos, caminando con paso lento pero constante. Tomás lo siguió a distancia prudente, manteniéndose en las sombras. El viejo recorrió varias calles hasta detenerse en su ubicación habitual. Instaló su puesto con movimientos rutinarios, encendió el anafre y comenzó sus preparativos. Nada fuera de lo común, excepto por un detalle que Tomás anotó en su libreta. El baúl de madera despedía un olor penetrante, no desagradable, pero definitivamente distinto al aroma de la carne fresca. Durante los siguientes días, Tomás intensificó su vigilancia. Descubrió que don Julián vivía en una casona abandonada en las afueras del barrio de Xochimilco, una zona donde las construcciones coloniales se desmoronaban lentamente bajo el peso del tiempo. La casa tenía las ventanas tapiadas y una puerta de madera carcomida que crujía con el viento. Nadie más parecía habitar aquel lugar sombrío, rodeado de maleza y árboles retorcidos. Tomás intentó acercarse varias veces, pero algo en el ambiente de aquel sitio le producía una inquietud inexplicable. Era como si las paredes mismas exudaran secretos que no deseaban ser revelados. Una noche, Tomás compartió sus sospechas con su amigo Roberto Castillo, un policía municipal que solía patrullar el centro. Roberto escuchó con escepticismo, riendo entre dientes. «Tomás, mi estimado, creo que estás escribiendo demasiadas historias de crimen. El viejo será raro, pero de ahí a que esté haciendo algo ilegal, hay un gran trecho». Sin embargo, Roberto prometió hacer algunas averiguaciones discretas. 2 días después, regresó con información inquietante. El policía había consultado los registros municipales y descubrió que no existía ningún Julián Méndez registrado como vendedor ambulante en Oaxaca. Tampoco había permisos sanitarios a su nombre, ni documentación alguna que respaldara su negocio. Era como si el anciano operara completamente al margen de cualquier sistema oficial. Más preocupante aún, Roberto había hablado con algunos de sus colegas más veteranos, y ninguno recordaba haber visto al viejo antes de 1937. Había aparecido de la nada, como un fantasma materializado entre las sombras de la ciudad. «Hay algo más», dijo Roberto bajando la voz, su rostro normalmente jovial ahora tenso con preocupación. «Revisé los reportes de personas desaparecidas de los últimos 3 años. Hay un patrón extraño, Tomás. Desde que ese anciano llegó a la ciudad, han desaparecido 14 personas. Todos indigentes, vagabundos, gente sin familia que nadie echaría de menos». Tomás sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. 14 desapariciones en 3 años no era una cifra alarmante para una ciudad del tamaño de Oaxaca, pero la coincidencia temporal resultaba perturbadora. Roberto continuó, sus dedos tamborileando nerviosamente sobre la mesa de la cantina donde se habían reunido. La mayoría desaparecieron cerca del barrio de Xochimilco o sus alrededores. El último caso fue hace apenas 2 semanas. Un hombre llamado Fermín Rosas, un borracho que dormía bajo el puente de Calzada Madero. Su compañero de indigencia juró haberlo visto hablando con un viejo de sombrero de palma, la noche antes de que desapareciera. Las piezas comenzaban a formar una imagen terrible en la mente del periodista, una imagen que se resistía a aceptar pero que cobraba fuerza con cada nueva información. Esa noche, Tomás apenas pudo dormir. En su pequeño apartamento sobre la imprenta del periódico, daba vueltas en la cama mientras su mente conectaba puntos que hubiera preferido dejar separados. Recordaba el sabor de aquellos tacos, la textura inusual de la carne, las evasivas de don Julián. Una náusea reptó desde su estómago hasta su garganta. Era posible. ¿Podría un ser humano ser capaz de algo tan atroz? La historia de México estaba salpicada de casos de canibalismo ritual en tiempos prehispánicos, pero aquello pertenecía a un pasado remoto, a una era que la civilización había dejado atrás. O eso quería creer Tomás. Sin embargo, en los rincones más oscuros de su país, en las comunidades aisladas de la sierra, aún subsistían creencias y prácticas que el mundo moderno prefería ignorar. Al día siguiente, Tomás se presentó en la oficina de su editor, don Arturo Mendizábal, un hombre corpulento de bigotes imponentes que había dirigido El Imparcial durante 20 años. Tomás expuso sus sospechas con cuidado, consciente de lo descabellado que podía sonar. Don Arturo escuchó en silencio, sus gruesos dedos entrelazados sobre el escritorio. Cuando Tomás terminó, el editor permaneció callado durante largos segundos, su mirada perdida en algún punto de la pared. Finalmente habló.
su voz grave cargada de una seriedad que Tomás no le había escuchado antes. Muchacho, lo que estás insinuando es gravísimo. Si te equivocas, arruinarás la vida de un pobre viejo y desprestigiarás a este periódico. Pero si tienes razón. Dejó la frase inconclusa, flotando en el aire como una amenaza. Necesitas pruebas concretas, Tomás. No especulaciones ni coincidencias. Pruebas que puedan presentarse ante un juez. Tomás sabía que su editor tenía razón. Necesitaba evidencia tangible, algo que demostrara sin lugar a dudas la naturaleza del negocio de don Julián. Durante los siguientes días, el joven periodista elaboró un plan arriesgado. Convencería a Roberto de acompañarlo en una inspección nocturna a la casona de Xochimilco. El policía podría justificar su presencia alegando una investigación oficial sobre las desapariciones. Si encontraban algo incriminatorio, tendrían fundamentos para arrestar al anciano. Roberto aceptó con reluctancia, advirtiendo que estaba jugándose su carrera. Si no encontramos nada, el comandante me va a colgar de los pulgares, gruñó mientras revisaba su revólver reglamentario. La noche elegida fue un sábado de septiembre, cuando la luna nueva sumía la ciudad en una oscuridad casi absoluta. Tomás y Roberto se encontraron a las 11 de la noche en la entrada del barrio de Xochimilco, equipados con linternas de mano y un sentido de aprehensión que crecía con cada paso. El camino hacia la casona de don Julián serpenteaba entre callejones estrechos y edificios en ruinas. Los perros callejeros los seguían a distancia, sus ojos brillando como brasas en la penumbra. El silencio era opresivo, roto únicamente por el murmullo del viento entre las hojas secas y el eco lejano de alguna cantina. Cuando llegaron frente a la propiedad, ambos hombres se detuvieron. La casona se alzaba ante ellos como una reliquia de épocas olvidadas, sus muros de adobe agrietados cubiertos de enredaderas. No había luz en el interior, ninguna señal de vida. Roberto probó la puerta principal. Estaba cerrada con llave, pero las bisagras oxidadas cedieron con un empujón fuerte. La madera crujió con un gemido agónico, y la puerta se abrió revelando un pasillo sumido en tinieblas absolutas. El olor que emanaba del interior era nauseabundo, una mezcla de humedad, putrefacción y algo más. Algo metálico y dulzón que Tomás no pudo identificar inmediatamente. Roberto encendió su linterna, y el haz de luz cortó la oscuridad revelando un corredor largo flanqueado por puertas cerradas. Las paredes estaban cubiertas de manchas de humedad que formaban patrones grotescos, como rostros deformados que los observaban desde las sombras. Avanzaron lentamente, sus pisadas resonando en el suelo de baldosas rotas. La primera habitación que inspeccionaron estaba vacía, salvo por algunos muebles cubiertos de polvo y telarañas. La segunda contenía un catre desvencijado y una mesa con restos de velas consumidas. Era evidentemente donde don Julián dormía, pero nada allí parecía fuera de lugar. La tercera puerta estaba cerrada con un candado nuevo, brillante y fuera de lugar en aquel entorno de decadencia. Roberto intercambió una mirada con Tomás. Sin decir palabra, el policía sacó su pistola y disparó al candado. El estruendo resonó como un trueno en el interior de la casa, y el candado saltó hecho pedazos. Cuando abrieron la puerta, el hedor que escapó de la habitación fue tan intenso que ambos hombres retrocedieron, cubriéndose la nariz con sus pañuelos. Roberto dirigió el haz de su linterna hacia el interior, y lo que vieron los dejó paralizados de horror. La habitación era un matadero improvisado. Ganchos de carnicero colgaban del techo, y de ellos pendían varios trozos de carne en diferentes estados de descomposición. En el centro había una mesa de madera maciza manchada de sangre seca, y sobre ella reposaban instrumentos que parecían sacados de una carnicería, cuchillos de diversos tamaños, sierras, hachas pequeñas. Pero lo más escalofriante eran los restos que yacían en un rincón, apilados descuidadamente. Huesos humanos, inconfundiblemente humanos. Cráneos, costillas, fémures, todos ellos mostraban marcas de cortes limpios, profesionales, como los que haría un carnicero al deshuesar un animal. Tomás cayó de rodillas y vomitó violentamente. Su mente se resistía a procesar la escena que tenía frente a sus ojos. Durante meses había comido aquellos tacos, había disfrutado su sabor, había recomendado el puesto a amigos y colegas. La náusea le sobrevino en oleadas, no solo por el olor putrefacto, sino por la horrible certeza de lo que había estado consumiendo. Roberto, más acostumbrado a las escenas de crimen, mantuvo su compostura aunque su rostro había adquirido un tono ceniciento.
El policía se acercó cautelosamente a la mesa de trabajo, examinando los instrumentos con la luz de su linterna. Entre los cuchillos había libretas manchadas de grasa, páginas llenas de anotaciones en una caligrafía temblorosa pero legible. Roberto tomó una de ellas con manos enguantadas y comenzó a leer en voz alta. Eran registros meticulosos, fechas, nombres, descripciones físicas. Fermín Rosas, 15 de agosto, 72 kilos, carne fibrosa pero aprovechable, leyó Roberto, su voz quebrándose. Guadalupe Sánchez, 3 de julio, 60 kilos, textura suave, excelente para cortes finos. La lista continuaba, página tras página, un inventario macabro de seres humanos reducidos a piezas de carne con calificaciones culinarias. Tomás se obligó a ponerse de pie, limpiándose la boca con la manga de su camisa. Sus ojos recorrieron la habitación buscando más evidencia, y la encontró en un rincón opuesto. Había varios barriles de madera, similares a los que se usaban para conservar alimentos en salmuera. Roberto se aproximó y levantó la tapa de uno de ellos. El contenido confirmó sus peores temores. Trozos de carne humana flotaban en un líquido rojizo, una mezcla de sangre, vinagre y especias que servía como conservante. El anciano había desarrollado un sistema eficiente para mantener su producto fresco durante semanas. La revelación era tan monstruosa que ambos hombres permanecieron en silencio, procesando la magnitud del horror que habían descubierto. Fue entonces cuando escucharon el sonido. Un arrastre lento y deliberado proveniente del pasillo, acompañado de una respiración trabajosa. Don Julián había regresado a su guarida. Roberto apagó rápidamente su linterna y empuñó su revólver, colocándose junto a la puerta. Tomás se agazapó detrás de la mesa, su corazón latiendo con tal fuerza que temía que el anciano pudiera escucharlo. Los pasos se acercaban, cada vez más nítidos. La silueta del viejo se dibujó en el umbral de la puerta, iluminada por la tenue luz de la luna que se filtraba por una ventana rota del pasillo. Don Julián se detuvo a notar la puerta abierta y el candado destrozado en el suelo. Sus ojos grises barrieron la habitación hasta posarse en Roberto, que apuntaba su arma directamente hacia él. El anciano no mostró sorpresa ni miedo. En su lugar, una sonrisa lenta y terrible se extendió por su rostro arrugado, revelando sus encías desdentadas. Sabía que alguien vendría eventualmente, dijo con voz rasposa, como el chirrido de metal oxidado. Los curiosos siempre vienen, pero no importa, ya he cumplido mi propósito. Ya he alimentado a cientos, tal vez miles. He compartido el sacramento que mi pueblo compartió durante generaciones. Roberto ordenó al anciano que levantara las manos, pero don Julián permaneció inmóvil, su sonrisa intacta. Ustedes, los de la ciudad, creen que están civilizados, continuó el viejo con voz monótona. Creen que son superiores a nosotros, los que venimos de la sierra, de los lugares donde las viejas costumbres aún viven. Pero durante meses, oficial, durante meses ustedes han participado en el ritual más antiguo. Han consumido la carne sagrada sin saberlo. Todos ustedes son ahora parte de algo más grande, algo que no pueden comprender con sus mentes limitadas. Las palabras del anciano destilaban una locura tranquila, la certeza absoluta de alguien que ha trascendido las normas morales de la sociedad. Tomás sintió que las paredes de la habitación se cerraban sobre él. Roberto avanzó hacia don Julián con intención de arrestarlo, pero el viejo retrocedió súbitamente hacia el pasillo. Con una agilidad sorprendente para su edad, el anciano echó a correr hacia la parte trasera de la casa. Roberto salió tras él, gritándole que se detuviera, mientras Tomás lo seguía torpemente, aún mareado por el shock. La persecución los llevó a través de un laberinto de habitaciones conectadas, todas ellas sumidas en la más absoluta oscuridad. Don Julián conocía cada rincón de su madriguera, cada desnivel del piso, cada viga baja del techo. Roberto tropezó 2 veces, maldiciendo, mientras el anciano se escurría como una sombra entre los escombros. Finalmente llegaron a lo que parecía ser una cocina en la parte posterior de la casa. Había un fogón apagado, ollas enormes colgadas en las paredes, y un olor penetrante a especias y carne cocida que impregnaba todo. Don Julián se había acorralado a sí mismo. No había más salidas, solo una ventana tapiada con tablas de madera. El anciano se giró para enfrentar a sus perseguidores, su pecho subiendo y bajando con jadeos entrecortados. Roberto volvió a apuntarle con su arma, ordenándole que se rindiera.
Pero el viejo tenía otros planes. De entre los pliegues de su camisa de manta sacó un cuchillo de carnicero, la hoja brillando tenuemente en la oscuridad. No era un gesto de amenaza hacia los dos hombres, sino hacia sí mismo. «No permitiré que me encierren», declaró con voz firme. «No permitiré que me exhiban como un monstruo. Yo soy un guardián de las antiguas tradiciones, un sacerdote de los ritos olvidados». Antes de que Roberto pudiera reaccionar, don Julián se llevó el cuchillo al cuello y lo arrastró con fuerza de izquierda a derecha. La sangre brotó en un arco oscuro, salpicando las paredes amarillentas. El anciano cayó de rodillas, sus manos intentando inútilmente contener el flujo carmesí que emanaba de su garganta. Sus labios se movían formando palabras inaudibles, tal vez una oración en algún dialecto olvidado, tal vez simplemente los estertores finales de un hombre enfrentando su muerte. Roberto se precipitó hacia él, presionando sus manos sobre la herida en un intento desesperado por detener la hemorragia, pero era demasiado tarde. Don Julián Méndez, o quien quiera que fuese realmente, expiró en menos de 2 minutos, su sangre formando un charco que se expandía lentamente sobre el piso de baldosas rotas. Tomás se quedó paralizado, observando el cuerpo sin vida del anciano. Incluso en la muerte, el rostro de don Julián mantenía aquella sonrisa perturbadora, como si hubiera conseguido una victoria final sobre quienes intentaban detenerlo. Roberto se incorporó lentamente, sus manos cubiertas de sangre, su expresión de completo desconcierto. «Necesitamos refuerzos», murmuró finalmente. «Necesitamos traer a más gente, documentar todo esto. Dios santo, Tomás, esto es algo que nunca imaginé ver en mi vida». Los dos hombres salieron de la casona tambaleándose, respirando el aire fresco de la noche como si fuera el elixir de la vida misma. Roberto corrió hacia el puesto policial más cercano para alertar a sus superiores, mientras Tomás se quedó fuera de la propiedad, vigilando que nadie se acercara. El periodista encendió un cigarrillo con manos temblorosas, intentando ordenar sus pensamientos. ¿Cómo se informaba algo así? ¿Cómo se le decía a una ciudad entera que habían estado consumiendo carne humana durante 3 años? Las implicaciones eran tan vastas, tan perturbadoras, que su mente se negaba a contemplarlas completamente. En menos de 1 hora, la casona de Xochimilco se convirtió en un hervidero de actividad. Llegaron más policías, el comandante municipal, incluso el médico forense de la ciudad, un hombre llamado Dr. Primitivo Galán que había servido durante la Revolución y creía haber visto todo tipo de atrocidades. Pero incluso palideció al inspeccionar la habitación del horror. Las linternas iluminaban cada rincón de aquel matadero humano, revelando detalles que en la oscuridad habían permanecido ocultos. Había más huesos de los que Tomás y Roberto habían visto inicialmente, apilados en sacos de yute en un armario derruido. El doctor Galán estimó preliminarmente que los restos pertenecían a al menos 20 personas diferentes, tal vez más. El comandante Evaristo Ochoa, un hombre de complexión robusta y bigote militar, asumió el control de la escena. Ordenó que se acordonara toda la manzana, prohibiendo el acceso a curiosos. Sabía que la noticia se extendería como pólvora, y quería contener el pánico el mayor tiempo posible. Interrogó extensamente a Roberto y a Tomás, tomando nota meticulosa de cada detalle. Cuando el periodista mencionó los registros que habían encontrado, el comandante palideció visiblemente. «Si esas libretas son exactas, y temo que lo sean, estamos ante el peor crimen en serie que ha conocido Oaxaca», dijo con voz grave. «Necesito que esto se maneje con extrema discreción, al menos hasta que tengamos toda la información». Pero la discreción era imposible en una ciudad del tamaño de Oaxaca. Para el amanecer del domingo, los rumores ya circulaban por las cantinas y los mercados. Versiones distorsionadas de la historia pasaban de boca en boca, cada una más macabra que la anterior. Algunos decían que habían encontrado cadáveres completos colgando en la casa del viejo taquero. Otros juraban que don Julián era en realidad un brujo que realizaba sacrificios humanos para invocar espíritus antiguos. La histeria colectiva comenzaba a gestarse, alimentada por el miedo primordial a haber sido víctimas de un engaño tan atroz. Tomás llegó a la redacción del Imparcial poco después del alba, sin haber dormido en toda la noche. Don Arturo Mendizábal ya estaba allí, habiendo sido informado de los acontecimientos por un contacto en la policía. El editor había convocado una reunión de emergencia con los periodistas más veteranos del periódico. La pregunta que dominaba la sala era simple pero desgarradora. ¿Cómo publicar una noticia así sin provocar un colapso social?
Don Arturo escuchó las opiniones divididas de su equipo. Algunos argumentaban que la verdad debía revelarse inmediatamente, que la población tenía derecho a saber. Otros sostenían que una revelación precipitada podría causar disturbios, linchamientos, incluso suicidios de personas que no podrían soportar la verdad de lo que habían consumido. Finalmente, Don Arturo tomó una decisión. Publicarían la historia, pero de forma controlada y con todos los hechos verificados. No habría sensacionalismo, no habría especulaciones. Solo la verdad desnuda y documentada. Tomás fue asignado para escribir el artículo principal, con la ayuda de 2 reporteros senior que actuarían como editores. Durante todo el domingo y parte del lunes, el joven periodista trabajó febrilmente en su máquina de escribir, componiendo el relato más difícil de su carrera. Cada palabra era pesada, cada frase construida con cuidado para informar sin incitar al pánico. Mientras tanto, las autoridades continuaban su investigación. El doctor Galán y su equipo trabajaron sin descanso para identificar los restos encontrados en la casona. Compararon los huesos con los reportes de personas desaparecidas, utilizando características como fracturas antiguas, trabajos dentales y peculiaridades óseas. Lentamente, los nombres comenzaron a emerger. Fermín Rosas, el indigente que había desaparecido 2 semanas antes. Guadalupe Sánchez, una mujer que trabajaba como lavandera y que nadie había visto desde julio. Teodoro Limón, un vendedor ambulante que simplemente había dejado de aparecer en el mercado en abril. Cada identificación era un golpe al corazón de la ciudad, confirmando que las víctimas no eran extraños lejanos sino vecinos, conocidos, personas que habían caminado por las mismas calles que todos. El martes por la mañana, El Imparcial de Oaxaca publicó su edición especial. La primera plana estaba dominada por un titular sobrio pero devastador. Descubierto caníbal serial en la ciudad. Vendedor de tacos operaba matadero humano durante 3 años. El artículo de Tomás ocupaba 2 páginas completas, detallando meticulosamente los hechos sin caer en amarillismo. Incluía declaraciones del comandante Ochoa, del doctor Galán, y testimonios de algunos de los clientes habituales de don Julián que ahora enfrentaban la horrible verdad. La edición se agotó en menos de 2 horas. Las imprentas trabajaron todo el día para producir más ejemplares, mientras multitudes se agolpaban frente a los puestos de periódicos. La reacción pública fue exactamente lo que las autoridades habían temido. En el mercado de la Merced, donde don Julián había operado su puesto, la gente se reunió en grupos airados. Algunos lloraban abiertamente, otros vomitaban al recordar el sabor de aquellos tacos. Una mujer embarazada sufrió un desmayo al leer la noticia, aterrorizada por la idea de que su bebé nonato hubiera sido expuesto a carne humana. Los clientes más asiduos del anciano eran señalados con dedos acusadores, como si ellos también fueran culpables de alguna complicidad involuntaria. Varios de ellos tuvieron que buscar refugio en sus casas, avergonzados y traumatizados. La Iglesia Católica respondió rápidamente a la crisis. El arzobispo de Oaxaca, Monseñor Francisco Uranga, organizó misas especiales de purificación en las principales iglesias de la ciudad. Cientos de personas acudieron a confesarse, buscando absolución por haber participado, aunque fuera sin saberlo, en lo que algunos clérigos describían como un acto de profanación contra el cuerpo humano. El arzobispo pronunció un sermón que fue reproducido en todos los periódicos locales. Hermanos y hermanas, declaró desde el púlpito de la Catedral de Oaxaca, ustedes son víctimas, no perpetradores. El mal que se ha revelado en nuestra ciudad no es culpa de quienes fueron engañados, sino de quien tejió el engaño. Busquen paz en la oración y consuelo en la comunidad de los fieles. Pero las palabras del arzobispo no alcanzaban para calmar el tumulto psicológico que sacudía a la población. Los psiquiatras de la ciudad, pocos en número para aquella época, reportaban un incremento dramático en casos de ansiedad aguda, insomnio y crisis nerviosas. Algunas personas juraban que podían sentir aún el sabor de aquellos tacos en su boca, sin importar cuánto se lavaran los dientes. Otras desarrollaron aversiones extremas a todo tipo de carne, volviéndose vegetarianas de la noche a la mañana. Un hombre de mediana edad intentó suicidarse cortándose las venas, dejando una nota que decía: "No puedo vivir sabiendo que soy un caníbal". Fue rescatado a tiempo, pero su caso ilustraba la profundidad del trauma colectivo. Las investigaciones continuaron revelando detalles cada vez más perturbadores. Al examinar los documentos personales que don Julián guardaba en su catre,
Las autoridades descubrieron que el anciano no era originario de la Sierra Mazateca como se rumoreaba, sino de una comunidad aún más remota en los límites entre Oaxaca y Veracruz. Su verdadero nombre era Julián Méndez de Pozán, y había sido expulsado de su pueblo natal en 1936 después de ser acusado de practicar rituales prohibidos. Los ancianos de su comunidad, entrevistados semanas después por investigadores del gobierno estatal, revelaron una historia escalofriante. Julián había sido el último guardián de una tradición ancestral que mezclaba elementos del catolicismo colonial con prácticas prehispánicas que se remontaban a los tiempos de los sacrificios rituales. Según estos testimonios, el anciano creía firmemente que el consumo de carne humana confería poderes espirituales y que al alimentar a otros con ella, estaba cumpliendo una misión sagrada. Para él, cada taco vendido era un sacramento, una forma de extender lo que consideraba una bendición ancestral a una población que él veía como espiritualmente empobrecida. Esta revelación añadió una capa adicional de complejidad al caso. No se trataba simplemente de un asesino serial motivado por sadismo o locura convencional, sino de alguien que operaba bajo un sistema de creencias completamente ajeno a la moralidad occidental. Los antropólogos de la Universidad Nacional llegaron a Oaxaca para estudiar el fenómeno, documentando lo que consideraban un ejemplo extremo de sincretismo religioso desviado. Sus informes, publicados años después, intentaban contextualizar las acciones de don Julián dentro de un marco cultural sin excusarlas moralmente. Era un equilibrio imposible que generó controversias académicas durante décadas. Para finales de septiembre, el Dr. Galán y su equipo habían identificado los restos de 18 víctimas. 6 más permanecían sin identificar, probablemente indigentes que nunca habían sido reportados como desaparecidos. Cada familia que recibió la confirmación de que su ser querido había sido víctima del caníbal experimentaba una mezcla devastadora de alivio al saber su destino final y horror al conocer los detalles. Los funerales se realizaron en sucesión durante el mes de octubre. Procesiones fúnebres que recorrían las calles de Oaxaca bajo cielos grises que parecían reflejar el luto colectivo de la ciudad. Las campanas de las iglesias repicaban constantemente, un lamento broncíneo que resonaba entre los edificios coloniales. La casona de Xochimilco fue demolida por orden del ayuntamiento en noviembre de 1940. Las autoridades consideraron que el edificio se había convertido en un símbolo demasiado potente del horror, un lugar que atraía a curiosos morbosos y que causaba angustia a quienes vivían en las cercanías. La demolición tomó 3 días. Los trabajadores contratados para la tarea exigieron salarios triple y bendiciones de un sacerdote antes de proceder. Cuando finalmente los muros cayeron, revelaron un último secreto. Enterrado en el sótano había un altar improvisado, decorado con símbolos que mezclaban iconografía católica con glifos que parecían inspirados en códices prehispánicos. Sobre el altar yacían restos de velas consumidas, platos con ofrendas putrefactas y una figura tallada en obsidiana que representaba a una deidad no identificada, quizás una invención de la mente perturbada del anciano. Tomás Villegas nunca volvió a ser el mismo después de aquella investigación. El artículo que publicó le ganó reconocimiento nacional y varias ofertas de periódicos importantes en Ciudad de México, pero rechazó todas. Sentía que abandonar Oaxaca sería huir de una responsabilidad que había adquirido al destapar la verdad. Durante los meses siguientes, continuó reportando sobre las consecuencias del caso, entrevistando a las familias de las víctimas, documentando el proceso de sanación de la comunidad. Pero las pesadillas lo visitaban cada noche. Soñaba con don Julián sonriendo detrás de su comal, preparando tacos que Tomás se veía obligado a comer una y otra vez. Desarrolló una aversión permanente a la carne de cualquier tipo, subsistiendo principalmente de verduras y legumbres. Roberto Castillo, el policía que había acompañado a Tomás en aquella fatídica noche, solicitó su transferencia a otra ciudad 6 meses después. No podía caminar por las calles de Oaxaca sin recordar lo que había visto en aquella habitación. El comandante Ochoa aprobó la transferencia sin objeciones, comprendiendo que algunos traumas eran demasiado profundos para superarse en el mismo lugar donde se originaron. Roberto se mudó a Puebla, donde intentó reconstruir su vida lejos de los fantasmas que lo perseguían. Nunca habló públicamente sobre el caso, ni siquiera con su nueva esposa, llevándose los detalles más atroces a su tumba cuando murió en 1978. La ciudad de Oaxaca tardó años en recuperarse completamente del escándalo. El mercado de la Merced, otrora bullicioso centro de comercio, vio disminuir su actividad durante meses.
Los vendedores de comida, especialmente los taqueros, sufrieron pérdidas devastadoras ya que los clientes desconfiaban de cualquier producto cárnico cuyo origen no pudieran verificar personalmente. Algunos negocios quebraron, mientras otros sobrevivieron solo gracias a la lealtad de clientes de toda la vida. La esquina donde don Julián había instalado su puesto permaneció vacía durante más de una década. Nadie quería ocupar aquel espacio maldito, como si el suelo mismo estuviera contaminado por los crímenes que se habían perpetrado allí. Con el tiempo, como sucede con todas las tragedias, la memoria colectiva comenzó a transformar el horror en leyenda. Para los años 60, los jóvenes de Oaxaca que no habían vivido los eventos directamente escuchaban la historia como si fuera un cuento de terror, algo demasiado grotesco para ser completamente real. Los ancianos que habían sido testigos preferían no hablar del tema, cambiando de conversación cuando alguien mencionaba al taquero caníbal. Los archivos policiales relacionados con el caso fueron clasificados y guardados en las bóvedas del Palacio Municipal, accesibles solo para investigadores con permisos especiales. El gobierno estatal, consciente del daño a la reputación turística de Oaxaca, hizo esfuerzos deliberados por minimizar la difusión de la historia más allá de las fronteras del estado. Sin embargo, la verdad tiene una forma de resistirse al olvido. En los años 90, cuando investigadores académicos comenzaron a estudiar los crímenes seriales en México, el caso de Julián Méndez Tepozán resurgió de los archivos. Tesis doctorales fueron escritas analizando los aspectos psicológicos, antropológicos y criminológicos del caso. Documentales independientes intentaron reconstruir los eventos, aunque muchos detalles permanecían perdidos en el tiempo. Los pocos sobrevivientes que habían conocido personalmente a don Julián eran ya octogenarios para entonces, y sus recuerdos se habían vuelto difusos, mezclando hechos reales con embellecimientos producto de décadas de rumores. Tomás Villegas murió en 1985, a los 70 años de edad. Hasta sus últimos días trabajó como periodista en El Imparcial de Oaxaca, aunque nunca volvió a escribir una historia con el impacto de aquella que lo había definido. En su testamento dejó instrucciones específicas de que todos sus documentos relacionados con el caso del caníbal fueran donados a los archivos históricos de Oaxaca, con la condición de que permanecieran sellados hasta el año 2000. Quería que la historia fuera preservada para futuras generaciones, pero también deseaba dar tiempo suficiente para que las heridas más profundas sanaran. Entre esos documentos se encontraban sus notas originales, fotografías que nunca se publicaron y una larga carta escrita poco antes de su muerte, donde reflexionaba sobre el precio personal que había pagado por desenmascarar aquella verdad terrible. La esquina de Independencia con Mina, donde don Julián había vendido sus tacos durante 3 años, es hoy una tienda de artesanías que vende alebrijes y textiles tradicionales. Los turistas que compran allí no tienen idea de la oscura historia que se desarrolló en ese mismo lugar hace más de 80 años. Los lugareños mayores que pasan frente al sitio a veces desvían la mirada, un gesto inconsciente que transmite un conocimiento que prefieren no recordar. Las nuevas generaciones de oaxaqueños conocen la historia solo como una leyenda urbana escalofriante, algo que se cuenta en las noches de Halloween para asustar a los niños. Pero para aquellos que vivieron los eventos, para las familias que perdieron seres queridos en las manos del anciano, la historia nunca fue una simple anécdota de terror. Fue una grieta en la realidad que reveló que incluso en las comunidades más apacibles puede existir una maldad tan profunda que desafía la comprensión humana. Fue un recordatorio de que las máscaras de normalidad pueden ocultar abismos de oscuridad, y que la confianza, una vez traicionada de manera tan atroz, nunca se recupera completamente. El legado de Julián Méndez Tepozán no es solo el recuento de sus víctimas o la magnitud de su engaño. Es también la cicatriz invisible que dejó en el tejido social de Oaxaca, una herida que sanó lentamente pero que dejó marcas permanentes. Es la historia de cómo una ciudad enfrentó su peor pesadilla, contra todo pronóstico, encontró la forma de continuar adelante. Y es un testimonio del periodismo responsable, ejemplificado por Tomás Villegas, quien demostró que la verdad, por más dolorosa que sea, merece ser contada con dignidad y precisión. Los archivos sellados por Tomás fueron finalmente abiertos en enero del año 2000, tal como él había estipulado. Investigadores, periodistas y curiosos acudieron a examinar los documentos, descubriendo detalles que habían permanecido ocultos durante décadas. Entre ellos, la carta final de Tomás contenía una reflexión que resonó con particular fuerza.
He pasado 45 años preguntándome si hice lo correcto al exponer esta verdad, escribió el periodista con su caligrafía temblorosa de anciano. Causé dolor a miles de personas inocentes que nunca se recuperaron del shock, pero también sé que los muertos merecían que se contara su historia, que sus familias merecían saber. Si me enfrento a la misma decisión nuevamente, haría exactamente lo mismo, aunque me costara todo lo que me costó. Y así concluye la historia del anciano caníbal de Oaxaca, una narrativa que nos recuerda que la realidad puede ser más aterradora que cualquier ficción, y que bajo la superficie de lo cotidiano pueden esconderse secretos que nunca imaginamos. Es un relato que permanece en la memoria colectiva de México como uno de los crímenes más perturbadores del siglo XX, un capítulo oscuro en la historia de una ciudad hermosa que aprendió a vivir con sus fantasmas. Si estas historias de México oculto te han mantenido despierto esta noche, si sientes que hay más sombras en tu ciudad de las que habías notado antes, entonces has comprendido por qué seguimos desenterrando estos relatos olvidados. Cada semana exploramos los rincones más oscuros de nuestra historia, esos casos que los libros prefieren omitir. Y tú, que has llegado hasta aquí, ya eres parte de este viaje hacia lo inexplicable. No dejes que estas historias se pierdan nuevamente en el olvido. Compártelas, coméntalas y sobre todo, mantente atento, porque cuando iluminamos la oscuridad juntos, los secretos pierden su poder. Nos vemos en el próximo caso, si te atreves a seguir explorando lo que yace bajo la superficie.